Revelado. La inesperada historia de cómo un plato común transformó una familia de 5 generaciones en un pequeño pueblo rural de México, donde cada rincón guarda secretos y cada pared ha escuchado risas. La vida de María, una mujer de 35 años, era un crisol de amor, tradición y lucha. Desde que tenía memoria, el mole poblano, ese platillo emblemático que su abuela había vivido y compartido, había sido el centro de cada reunión familiar. Pero a medida que las corrientes de cambio arrastraban a sus seres queridos hacia destinos inciertos, la cocina de María se llenó de un silencio ensordecedor, y el aroma del mole se tornó un lamento. La tienda donde su padre había trabajado toda la vida había cerrado. Las calles del pueblo que una vez vibraron con los gritos de los vendedores ambulantes, ahora eran ecos de una desolación palpable. María observaba cómo sus hermanos buscaban respuestas en tierras donde el sol brilla de manera diferente. Esa migración dejó un vacío en su hogar, una herida abierta que parecía imposible de sanar. Sin embargo, María poseía el espíritu indomable de su abuela. Una noche, mientras preparaba los ingredientes para el mole, sintió que la mejor manera de unir a su familia era organizar un concurso de cocina, donde cada plato contara una historia. Si logramos revivir la tradición del mole, quizás también podamos recuperar lo que hemos perdido, pensó ardientemente. Pero no todos compartían su visión. Javier, su hermano mayor, la despreciaba por su sueño de reunir a la familia con un simple plato. El mole no pagará las cuentas, decía con desprecio. María sentía que su corazón se quebraba, pero no podía dejar que la desesperanza la venciera. Ahora, a medida que el día del concurso se acercaba, cada ingrediente que María picaba era un recordatorio de lo que estaba en juego. En esas simples tareas culinarias, podía sentir la carga de las generaciones pasadas. Recordaba cómo su abuela le había enseñado que un buen mole se cocina con amor y paciencia, y eso se convirtió en su mantra. No puedo dejar que esto se acabe, se repetía, mientras la tensión crecía entre los miembros de su familia. Finalmente, el gran día llegó. La plaza del pueblo se llenó de aromas divinos y el murmullo de la comunidad que venía a celebrar. El sol brillaba intensamente, pero la atmósfera estaba cargada de emociones. Cuando María presentó su mole, no era solo un platillo, era su historia, sus lágrimas, su lucha. Fue entonces cuando, en medio de la competencia, un viejo malentendido salió a la luz. Revelaciones dolorosas hicieron temblar las bases de sus relaciones. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras los murmullos de la comunidad giraban en torno a la revelación, María enfrentaba una decisión crucial: seguir luchando por la unidad familiar o aceptar que su hermano necesitaba seguir su propio camino. En ese instante sintió que todo estaba en juego. Una lágrima cayó sobre su plato de mole, inundando el ambiente con una mezcla inconfundible de esperanza y dolor. ¿Podrá el amor y la memoria salvar a la familia de María antes de que sea demasiado tarde? Sin respuestas claras, el futuro de una tradición se tambalearía, y la plaza permanecía en silencio, esperando el desenlace de una historia que apenas comenzaba. El bullicio a su alrededor parecía difuminarse mientras María sentía la presión del instante. Las miradas de la gente que había venido a apoyarla se oscurecieron, y el eco de las revelaciones la golpeaba como una ola imparable. Javier, aún en estado de shock por lo que se había dicho, daría un paso atrás, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de esa verdad insoportable. Para él el concurso había sido solo un juego más, pero lo que estaba en juego ahora era el tejido mismo de su familia. Mientras unos niños corrían por la plaza, ajenos a la tensión que impregnaba el aire, María se sentó en un banco sintiendo el peso de su propio corazón. Mirando su mole, se vio reflejada en su interior, rico, complejo, lleno de sabores y secretos. ¿Y si este platillo pudiera hablar?, pensó, ¿qué diría sobre nosotros? Justo cuando comenzaba a perderse en sus pensamientos, una voz familiar la sacó de su introspección. Era Claudia, su hermana menor, quien se acercó con una expresión de preocupación. María, ¿estás bien?, le preguntó, sus ojos llenos de comprensión. Era el tipo de pregunta que no necesitaba respuesta, pero en ese momento, las palabras fluyeron desde el fondo del alma de María.
Claudia, esto no es solo un concurso. Es nuestra historia. Si perdemos esto, perdemos todo. Las palabras salieron como un susurro intenso, mientras unas lágrimas empezaban a resbalar por sus mejillas. Claudia, mirándola con pena, se sentó junto a ella y tomó su mano. Una conexión silenciosa se formó entre las dos, un entendimiento de que a pesar de los desencuentros, las raíces siempre están ahí, agazapadas en la memoria. Mientras tanto, la competencia continuaba. Los platos iban y venían, cada uno ofreciendo una narrativa distinta de lucha y esperanza. Las abuelas y madres se movían con destreza, llevando sus recetas ancestrales, cada una incorporando su propia historia en un plato. Pero al final, el verdadero sabor de la competencia no iba a colisionar con la esencia de María. Decidida, se levantó y se acercó a la mesa donde se encontraba Javier y sus otros hermanos. ¿Por qué no hablamos?, propuso con la voz temblorosa. Este plato no es solo comida. Es lo que somos. Es nuestro lazo. Los ojos de Javier se llenaron de una mezcla de ira y confusión. ¿Y qué pasa con las deudas? ¿Y con la tienda cerrada? No puedes vivir en una fantasía, María. Las palabras de su hermano eran como puñales, y el ruido de la plaza pareció desvanecerse. Pero en ese instante algo cambió en María. Alzó la voz con una valentía inesperada. No estoy hablando de fantasías. Estoy hablando de sanar las heridas que tenemos. De unirnos. Todo lo que hemos perdido no se recuperará si nos seguimos separando. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un mole que preparar. El silencio se hizo presente, denso y pesado, cargado de historia y emociones. Las miradas se cruzaban y el murmullo de la gente parecía esperar un cambio. De repente, un grupo de personas se acercó para escuchar, atrayendo la atención de todos en la plaza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó una anciana que era amiga de la familia. María la miró sintiendo la necesidad de exponerlo todo, de abrir el corazón de su familia en un intento por salvarlo. Necesitamos recuperar nuestras tradiciones, entender que esto va más allá de la comida. ¿Podemos hacerlo juntos?, preguntó con una sinceridad desgarradora, justo cuando un pequeño grupo comenzó a murmurar y varios rostros mostraron interés en su pedido. Una voz interrumpió la conversación. ¿Pero qué pasará si alguien no puede estar aquí para celebrarlo? Esa pregunta, llena de incertidumbre, resonó en el aire como un eco inquietante. La mirada de María se encontró con la de Javier, y supo que estaba a punto de dar un giro radical en sus vidas. ¿Podría realmente la cocina ser el camino para repararlo todo? Y lo más importante, ¿sería Javier capaz de unirse a la lucha por la memoria familiar antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta y el desenlace ahora estaban a la vista. El aire en la plaza vibraba con la tensión de la conversación. María sintió como sus manos temblaban al sostener la cuchara que llevaba consigo, como si el simple utensilio pudiera simbolizar la posibilidad de unir todo lo que estaba desgarrado. Los murmullos de la multitud eran un telón de fondo que apoyaba su determinación, y su corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas. Javier, escúchame. Este mole comenzó y el silencio se tornó casi palpable. No se trata solo de ingredientes. Este platillo nos recuerda quiénes somos. Cada especia tiene sus propias historias. Cada bocado cuenta un pedazo de nuestro pasado. Él frunció el ceño, todavía con los brazos cruzados. Pero, ¿y si no podemos salir de esta? ¿Qué pasará con nosotros entonces, María? ¿Con todo lo que hemos perdido?, interrumpió su voz retumbando con un eco de desesperanza. María sintió como la tristeza lo envolvía, pero en lugar de dejarse llevar por la angustia, respiró hondo. Funciona así, Javier. Tal vez no recuperemos lo material, pero podemos recuperar lo que somos. La fuerza de una familia, replicó, sus ojos fijos en los de él. Claudia, que había permanecido como testigo silenciosa, se animó a hablar. Javier, mira a nuestra gente. Están aquí apoyándonos. No somos solo 4 hermanos. Somos el legado de nuestras abuelas, de sus sabores y enseñanzas. ¿No lo ves? La comunidad está dispuesta a apoyarnos. Si no actuamos ahora, ¿qué quedará de nosotros en el futuro? La multitud comenzaba a asimilar su mensaje. Algunas miradas se llenaron de esperanza, otros comenzaron a murmurar que sí, que tenía sentido. Justo cuando el semblante de Javier mostraba leve vacilación, una risa infantil rompió la tensión.
Un grupo de niños había comenzado a jugar cerca de un puesto, armando una barricada de risas inocentes que contrastaba con la gravedad de la situación. Era un recordatorio de que la vida seguía. En medio del caos, la risa resonaba. María sonrió por un instante. ¿Ves eso? Ellos no han perdido la fe en las tradiciones. No solo sirven a la comida. Sirven una conexión con un pasado que todavía está vivo, continuó, ofreciendo una luz en la penumbra. Javier miraba a su alrededor, observando cómo algunos de sus amigos, hijos de los que alguna vez compartieron mesas repletas de mole, se acercaban a su hermana. Era un llamado que no podía ignorar. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, en su rostro empezaba a brotar una chispa de entendimiento. ¿Qué opinan todos?, preguntó de repente, dirigiéndose a aquellos que los rodeaban. ¿Realmente quieren que hagamos algo con esto? Con este mole, la multitud estalló en murmullos de aprobación y palabras alzadas. Sí. Gritaban algunos. Claro que sí. Exclamó la anciana que había comenzado todo. El impulso de esa conexión lo impactó. Javier sintió como una burbuja de esperanza estallaba dentro de él, aunque el temor todavía latía constante. Está bien. Intentémoslo. Pero no será fácil, murmuró con una nueva luz en la mirada. María sintió el aliento liberarse de su pecho en un susurro de alivio. Con una sonrisa forzada, sus ojos brillaron ante la nueva oportunidad. Nada que valga la pena lo es. Pero juntos podemos hacerlo. Sin embargo, justo antes de que la comunidad comenzara su oferta de apoyo y colaboración, otra voz interrumpió la celebración incipiente. Alguien en la multitud gritó: «Espera». ¿Y si esos viejos resentimientos se interponen otra vez? María se heló, un escalofrío recorrió su espalda. La pregunta, punzante y directa, resonaba en el corazón de la plaza. ¿Realmente podrían dejar atrás el pasado? ¿O era solo una ilusión que les ofrecía el momento? Con esa incógnita en el aire, el futuro de la familia permaneció enunciante, colgando de un hilo tenso como un platillo en un equilibrio inestable. ¿Podrían sobrepasar sus diferencias y acercarse a la reconciliación? La respuesta seguiría esperando, agazapada en el sabor del mole. El murmullo se hizo balbuceo en el aire, las palabras de la duda sacudían los corazones de aquellos que habían empezado a sentir la esperanza florecer. María sintió que el estómago se le encogía mientras escaneaba las caras del público. Algunos conocían el peso de las heridas abiertas, otros eran ajenos a los viejos rencores, pero todos estaban ahí, expectantes. Era un momento decisivo. ¿Qué quieres decir con viejos resentimientos?, preguntó Javier, intentando sondear la voz que había cortado la energía en la plaza. ¿A quién le importa el pasado si estamos aquí de pie, listos para construir algo nuevo? Su tono era más fuerte y desafiante de lo que él deseaba, pero el temor había activado su defensiva. María miró a su hermano, entendía su ardor, pero las palabras del desconocido no se podían ignorar. La anciana que había comenzado la conversación con palabras de apoyo ahora mantenía una mirada sombría. Javier, los rencores no desaparecen así como así. A veces es más fácil destronar a quienes amamos que aceptar que hemos fallado, dijo con suavidad, como quien revive cicatrices ocultas. Las miradas en la plaza parpadearon con el recuerdo de conflictos mal resueltos. La memoria de las peleas familiares, de las divisiones que los habían mantenido al margen durante años, estaba aflorando. No era solo el mole lo que se cocinaba, era un caldo de resentimientos, sueños aplazados y recuerdos difusos que arrastraban. Pero este mole, interrumpió María, sus ojos brillando con lágrimas que luchaban por salir. Es nuestra herencia. Cada ingrediente nos representa, cada sabor es un eco de lo que hemos vivido. Podemos hacer un nuevo comienzo. Su voz llenaba el aire de determinación, y sus palabras parecían conectarse con cada latido colectivo. La plaza estaba en silencio, pero era un silencio tenso. Entre las miradas, las emociones eran un torbellino. Javier inclinó la cabeza, considerando que la respuesta no estaba solo en las manos de quienes habían llegado esa mañana, sino también en aceptar un compromiso familiar más profundo. ¿Y si no podemos, qué pasará entonces?, musitó, la vulnerabilidad chorreando de su frase. De pronto, una mujer del borde de la plaza se adelantó, su rostro surcado de líneas de sabiduría. Si no podemos dejar atrás el pasado, nunca podremos avanzar. Lo que une también destruye. Hay que arrepentirse, pedir perdón y sanar. Pensativa, y mirando a sus hijos, continuó: hacer el mole es un símbolo, pero también es un acto de amor, de perdón y de reconciliación.
¿Y si no están listos para perdonar? La voz desafiante de un vecino echó un escalofrío a través del grupo. Murmullos recalentaron la atmósfera, y las miradas se movieron entre aquellos que aún albergaban resentimientos. Fue como si el aire se hubiera encadenado, dejando a todos en una espera tensa. Solo hay una manera de saberlo, dijo Claudia, que hacía tiempo no se atrevía a hablar. Atraía la atención y respiraba hondo. ¿Estamos dispuestos a poner de lado las diferencias por un momento? Podemos hacerlo esta vez por el mole y por nosotros. Un murmullo comenzó a crecer en la multitud, una mezcla de dudas, llamados a la acción, emociones encontradas. Claudia dio un paso adelante. Si somos capaces de recordar juntos el por qué tenemos este mole, podremos luchar por lo que perdimos. Pero debemos ser reales sobre lo que sentimos, sobre lo que nos hizo daño. María sintió que la tensión se convertía en una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento, pero había algo en el aire que había cambiado. La tristeza y la esperanza estaban a la par, recogiendo la fuerza de la comunidad, pero sin previo aviso, un estruendo resonó en la plaza. Un grupo de jóvenes pasó corriendo con una pancarta que decía: «Unamos nuestras raíces». Levantaron voces enérgicas, prometiendo festival y celebración, todo mientras otros se giraron en busca de respuestas. La rabia y la esperanza colisionaron en una tormenta emocional, se multiplicaron los gestos y los gritos en medio de la confusión. María tomó una respiración profunda, buscando su centro. No solo se trata de un plato. Es nuestra oportunidad para cambiarlo todo, exclamó, su voz resonando en medio del ruido. La plaza vibraba, todo era impredecible. Podrían dejar atrás los viejos resentimientos para avanzar hacia un futuro nuevo, o se permitirían ser atrapados en las sombras del pasado. ¿Qué exactamente estaba en juego? Mientras las emociones estallaban, María se sintió atrapada entre la esperanza y el temor, con el futuro de su familia pendiendo de un hilo. La plaza se llenó de murmullos, cada voz resonando con una mezcla de incertidumbre y deseo. María miró a su alrededor, buscando la mirada de su hermano, pero él estaba atrapado en una conversación acalorada con un hombre mayor que tenía un ceño fruncido, como si el pasado se reflejara en sus arrugas. La anciana seguía observando, sus ojos expresaban una profunda tristeza. María sintió una oleada de vulnerabilidad y responsabilidad. En el centro de todo, Claudia había encontrado su voz nuevamente, y ella también era parte de esa historia. Sin embargo, las esperanzas de la comunidad dependían de la voluntad de sus miembros para liberarse de las cadenas del ayer. ¿Realmente estamos listos para dejar de lado lo que nos ha mantenido divididos? Se preguntó en voz alta, casi como un susurro que se topaba con un eco de negativa en el corazón de todos. De pronto, el sonido del tambor resonó desde un rincón de la plaza. Un grupo de jóvenes, aún con la energía a flor de piel, comenzó a tocar con entusiasmo. Sus ritmos vibrantes hacían temblar el aire, trayendo una explosión de vida que resultó contagiosa. Un par de niños comenzaron a bailar, sus risas llenando el espacio con una alegría que había estado atrapada por mucho tiempo. Unos pocos se unieron a ellos, y la danza se convirtió en una representación de esperanza renovada. María sintió que su corazón latía más rápido. La música había creado un puente, una conexión que podría unir las emociones dispersas. Miró a su hermano, cuyas cejas se fruncieron un momento y luego, ante la calidez de los rostros sonrientes, se relajaron. «Mira», le dijo en voz baja, «no podemos olvidar el pasado, pero juntos podemos construir algo nuevo». «¿Y si nuestras raíces son más fuertes que los rencores?», respondió él, ya en sintonía con el eco de la canción que los rodeaba. María asintió, permitiendo que las brisas de la plaza llevaran consigo el peso de las palabras olvidadas. El murmullo comenzó a transformarse en una melodía, las historias personales se entrelazaban, creando un fuerte tejido de pertenencia. Claudia hizo un movimiento hacia el grupo de jóvenes y levantó la vista. «¿Qué tal si unimos nuestras manos en esta danza?», sugirió, su voz llena de fervor. «Dejemos que la música nos guíe, así como el mole nos trae de vuelta a casa». Fue un llamado, y María estuvo ahí, sintiendo la urgencia del momento. La plaza empezó a llenarse de gente, cada uno moviéndose al ritmo, dejando que los viejos resentimientos se mezclaran con la energía del presente. Los guitarristas comenzaron a tocar una melodía familiar, y en ese instante, las risas florecieron, danzando en medio de las lágrimas que se empezaron a liberar. Sin embargo, más allá de la música, en la distancia, una figura emergió, un hombre que había estado ausente durante mucho tiempo. Llevaba un rostro conocido, pero sus ojos reflejaban un pasado de dolor.
Se acercaba a la plaza, cada paso marcado por una historia de decisiones difíciles. La música disminuyó un momento, un susurro de preocupación comenzó a vagar entre los presentes, como si el aire se hubiera helado. Él no debería estar aquí, murmuró alguien en el borde, y un nudo se formó en el estómago de María. El hombre levantó la vista y por un instante sus ojos se cruzaron con los de María. En ese contacto, la esperanza momentáneamente se detuvo, la plaza, que un momento antes había vibrado con energía, ahora vibraba en un silencio expectante. ¿Cómo respondería la comunidad a su regreso? ¿Podrían las antiguas heridas sanar en medio del nuevo juego de emociones desatado? La escena estaba por cambiar y María sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. María sintió el palpitante latido de su corazón en sus oídos. La figura en la distancia se acercaba lentamente y aunque su rostro era familiar, su presencia desencadenaba una tormenta de recuerdos. El murmullo de la comunidad se fue apagando, como si una sombra hubiera cubierto la luz del día. Los niños que bailaban despreocupados dejaron de moverse. La música, que había sido un festín de alegría, se convirtió en un eco distante. No puede ser él, pensó María con desasosiego. Su hermano, que había estado a su lado justo momentos antes, ahora parecía estar paralizado por la incredulidad. Es imposible, murmuró entre dientes. ¿Acaso su familia había llegado a ese punto de quiebre? El hombre, Víctor, el padre que había partido años atrás, caminaba con un aire de desgarro. Su rostro llevaba la huella del sufrimiento y la culpa. Había dejado su hogar en búsqueda de un futuro mejor, pero nunca regresó a cumplir con su promesa, proteger a su familia, estar presente en sus vidas. Y ahora, al enfrentarse a aquellos que había dejado atrás, el peso de sus decisiones era palpable. Una sombra pasó por la cara de Claudia, que parecía comprender el impacto de su regreso. María se preguntaba si podría encontrar la valentía necesaria para dar un paso adelante. Solo lo reconoceré si da algunos pasos hacia mí, pensó, pero sabía que la necesidad de su familia era más fuerte que el dolor de su ausencia. Con el eco de las viejas heridas resonando en su mente, María contuvo la respiración y, junto a todos los presentes, observó. La gente habló en voz baja, unas viejas disputas, traiciones del pasado, brotaban entre los murmullos. Se lo merece, oía a alguien decir. Otros, más generosos, decían que se podía cambiar, que era posible la redención, pero entre el público, los rostros mostraban una mezcla de esperanza y desconfianza. Cuando finalmente Víctor llegó al borde de la plaza, dijo en voz baja, aunque firme, he vuelto porque necesito enfrentar mis errores. No busco perdón, solo quiero entender si aún hay un lugar para mí aquí. El silencio en la plaza se hizo denso, como si cada uno de los presentes estuviera deliberando en su interior. María miraba el rostro de su hermano, buscando una señal, pero él miraba al suelo, atrapado entre recuerdos que no quería revivir. Las miradas se cruzaron en un ballet de miedos y anhelos. ¿Qué haríamos si alguien que amamos vuelve y ha causado tanto dolor? Pensó María. La necesidad de la comunidad de sanar resonaba en su pecho. Más allá de lo que había perdido, podrían encontrar la fuerza para reconstruir lo que alguna vez fue una familia unida, aún con las cicatrices a la vista. María, escúchame, interrumpió Claudia, tomando la mano de su amiga. La música nos enseñó que aún en el dolor, podemos encontrar ritmo. Quizás a través de este regreso podamos crear una nueva melodía. Los jóvenes comenzaron a tocar de nuevo, despacio al principio, como si intentaran encontrar el tono adecuado. Sin embargo, algo en el aire cambió. La incertidumbre se mantuvo allí, palpable como una sombra, pero también había espacio para la posibilidad. María respiró hondo, su corazón latiendo con la esperanza de que podría haber una luz al final de este oscuro túnel. En ese momento, María, sintiéndose impulsada por la fuerza del momento, se acercó a Víctor. Cada paso que daba era como desatar un nudo en su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, una explosión de ruido resonó en la distancia. Era un grupo de personas, pero el tono de su voz delataba una tensión que escaló la temperatura de la plaza. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó. La verdad estaba a punto de salir a la luz de manera inesperada. María sintió que el destino no había terminado de jugar sus cartas. ¿Podría el regreso de su padre y el nuevo tumulto llevarlos a un cambio real? La música sonaba, pero había que saber cómo tocarla, sin perder la armonía. El estruendo creció más fuerte, un grupo de voces exaltadas emergía de una esquina de la plaza. María se volvió hacia la multitud, su estómago se anudó.
Era como si el sonido de la música hubiera sido ahogado por un torrente de emociones crudas. Sin poder contenerse más, dio un paso atrás, buscando el apoyo de Claudia. ¿Qué crees que es eso?, preguntó María, su voz casi un susurro. Claudia estaba igual de preocupada, su mirada estaba fija en el mar de personas que se agolpaban. La tensión era palpable como cuerdas tensadas a punto de romperse. Una figura conocida se acercaba rápidamente al centro de la plaza. Era Javier, un amigo de la infancia de María, ahora convertido en un líder comunitario. Abría camino entre la multitud con una seriedad que jamás había visto en él. Los murmullos se intensificaron y por un breve momento, el aire pareció vibrar con la expectativa. María, escucha, dijo Claudia apretando la mano de su amiga. Él sabe algo. Tal vez, pero María no podía concentrarse. Se sentía como si estuviera en el centro de una tormenta, con los relámpagos de la angustia iluminando todo a su alrededor. La imagen de su padre enfrentándola era un puñal en su corazón, y ahora, la sombra de un nuevo conflicto se cernía sobre ellos. La libertad que había empezado a vislumbrar con los acordes de la música se desvanecía de nuevo. Javier llegó a su lado, tratando de recuperar la calma. Se detuvo frente al grupo y en voz alta, clara y decidida, dijo: todos escuchen. He traído noticias que pueden cambiarlo todo. Hay algo que ustedes, los de la plaza, han ignorado demasiado tiempo. Algo que involucra a Víctor. María sintió que su respiración se detenía. La pregunta que llevaba guardada tomó forma en su mente. ¿Qué era lo que su padre había hecho que hacía falta revelar ahora? ¿Por qué era importante que toda la comunidad lo supiera? Las expresiones en el rostro de la gente eran una mezcla de curiosidad, miedo y reconocimiento. La plaza, que había sido un lugar de fiesta y reencuentro, se convirtió en un terreno incierto, donde se detuvo el pulso de las emociones. Todos esperaban ansiosos, con corazones latiendo como uno solo. Sé que su regreso trae dolor, continuó Javier, pero también trae consigo secretos que han estado ocultos por años. Y si queremos sanar, debemos conocer la verdad. ¿La verdad?, pensó María, recordando las viejas historias de traiciones y promesas incumplidas que habían marcado a su familia. ¿Pero cabía alguna verdad que pudiera cambiar la narrativa? El aire se tornó pesado mientras un silencio tenso se extendía. En ese momento María sintió que el destino empezaba a abrirse ante ellos, como puertas que se abren a la vez. Con un nudo en la garganta hizo un esfuerzo por hablar, pero sus palabras se quedaron atrapadas entre el temor y la valentía. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar su voz, un grupo de personas emergió de la multitud, llevando una pancarta desgastada y rasgada, que parecía tener historias aún frescas en su tejido. Fue entonces cuando un grito brotó entre ellos: «Queremos justicia por los que hemos perdido». María sintió como toda la plaza vibraba con la energía de una marea creciente. ¿Cómo podrían sanarse si no conocían la verdad? Su corazón latía con una inquietud creciente y mientras este nuevo tumulto avanzaba, ella comenzó a comprender que el regreso de su padre podía significar más, la oportunidad de enfrentar no solo su propia historia, sino la de toda su comunidad. La música se desvaneció, y en su lugar, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estamos listos para enfrentar las heridas del pasado y construir un nuevo futuro? María sintió que por fin, debía dar ese último paso hacia Víctor, pero antes de que pudiera moverse, Javier se giró hacia ella y dijo con intensidad: «Tú puedes cambiarlo todo, María. Tu voz es necesaria». Su mirada era un espejo de urgencia y esperanza. Mientras se preparaba para hablar, el estallido de una discusión detrás de ella la hizo mirar hacia él. Tumulto. El eco de viejos conflictos parecía haber despertado el fantasma de un pasado que amenazaba con destrozar todo lo que ella aún quería salvar. Las revelaciones estaban a punto de estallar, y el futuro de todos en la plaza dependía de lo que dijera. María permitió que las miradas del público la rodearan, cada par de ojos expectantes desgarrando sus defensas. Se sentía al borde de un abismo, una mezcla de miedo y determinación vibrando en su interior. La voz de Javier resonaba como un eco en su mente: «Tu voz es necesaria». ¿Qué significaba eso? La incertidumbre y la esperanza confluyeron en su pecho, un caos de emociones desatado que la atravesaba. «Quiero saber», comenzó, la voz temblorosa mientras el murmullo de la multitud se desvanecía lentamente. «Quiero saber qué secretos ha traído mi padre. ¿Y por qué todos están tan alterados? ¿Por qué ustedes, mi comunidad, están tan dolidos?» Los murmullos cambiaron al instante, una brisa de nerviosismo recorrió el aire.
Podía oír el latido de su corazón resonando en sus oídos, como un tambor impaciente. Se volvió hacia Claudia, buscando su aliento, su apoyo, su ancla en medio de esa tormenta. María, tú puedes hacerlo, le susurró Claudia, y eso fue suficiente para que la valentía brotara dentro de ella. Víctor no es solo mi padre, continuó, él es parte de esta comunidad. Siempre he sentido la distancia entre él y yo, pero si hay algo que no he entendido, es cómo su pasado nos toca a todos. Yo quiero entenderlo. Al decir esto, María recogió valor, y paso tras paso, se acercó más al centro de la plaza. Las miradas la seguían, sus corazones latían como un solo tambor. La multitud parecía cobrar vida, cada persona impregnada por la angustia compartida. Javier volvió a hablar, su voz resonando con autoridad. La comunidad no está aquí solo por Víctor, sino por quienes lo rodean. Es el tiempo de destapar la verdad, de romper los muros que nos han dividido. María, tu deseo de conocerla es el paso que nos falta para comenzar a sanar. Los gritos de apoyo comenzaron a alzarse, resonando como los ecos de promesas pasadas. Queremos verdad, clamaron algunos. Queremos justicia, gritaron otros. María sintió que su propia fe empezaba a entrelazarse con la de los demás, como colores en una manta tejida a mano. De repente, la pancarta desgastada que antes había sido llevada por la multitud se levantó de nuevo, mientras un grupo comenzaba a narrar la historia de aquellos que habían sido olvidados. No solo se trata de Víctor, se trata de lo que ha sucedido aquí, en nuestras raíces, en nuestras tradiciones. La voz de un anciano, resonante y firme, tomó la delantera, rebosante de vida, las risas, las lágrimas, los sacrificios, todo cuenta. María sintió como las viejas historias se entrelazaban con su presente. Deseaba entender, pero también deseaba que todos aquellos que la rodeaban comprendieran su dolor y su lucha. Sí, la historia de nuestra comunidad importa. Debemos escuchar, exclamó y su voz ganó fuerza, la multitud empezó a reaccionar, un murmullo de aceptación resonó como un trueno distante. Pero sus palabras aún no habían sido suficientes. ¿Cómo podía compartir el peso de las antiguas heridas y aún así unir a la gente en una sola voz? Justo en ese momento, la figura oscura de su padre apareció entre las sombras de la crowd. Una mezcla de incredulidad y dolor se extendió por la plaza al verlo. Él había regresado, y en su rostro María leyó la lucha interna que lo atormentaba. Víctor, gritó Javier, haciéndole un gesto para que se acercara. Es hora de que te enfrentes a tus demonios, y que nos cuentes tu verdad. María recordó las palabras que había guardado, la verdad puede doler, pero también puede liberar. Su estómago se revolvió entre la ansiedad y la urgencia, y un nuevo miedo creció en su interior. Estaría lista para escuchar lo que su padre tenía que decir, mientras el silencio se hacía más profundo, solo una pregunta flotaba en el aire, ¿la verdad sería realmente la clave para la sanación, o simplemente abriría viejas heridas? A medida que su padre avanzaba, una atmósfera tensa comenzó a apoderarse de la plaza, y María sintió que el tiempo se detenía, suspendido entre lo que ya era y lo que podría llegar a ser. En ese instante supo que no había vuelta atrás. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó mientras el rostro de Víctor se acercaba, sufriendo por liberar su carga. Las revelaciones estaban a punto de estallar. El murmullo de la multitud se tornó en un susurro expectante, cada persona contenía la respiración, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso e impenetrable. La sombra de Víctor, proyectada sobre la plaza iluminada por el atardecer, parecía más pesada que nunca. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la historia que estaba por desatarse pudiera cambiarlo todo. El rostro de su padre mostraba las grietas del tiempo, una historia que había permanecido oculta bajo el peso de decisiones difíciles, un pasado que se alzaba sobre ellos como una tormenta inminente. Cuando finalmente tuvo frente a ella a su padre, la pugna entre el amor y el resentimiento la ahogaba. ¿Qué secretos llevaba consigo? ¿Estaba lista para entender? María, comenzó Víctor con una voz temblorosa, como si cada palabra tuviera que abrirse paso con esfuerzo. Pero antes de que pudiera seguir, Claudia tomó la mano de María, apretándola con fuerza. Esto es tu momento, le dijo en un susurro. Y ese gesto, ese simple toque, le dio el coraje para enfrentar la tormenta que venía. Yo, continuó su padre y su voz sonaba entrecortada, no he sido el padre que necesitabas. La culpa me consumió y mi silencio se volvió mi única protección. Pero ahora por primera vez estoy aquí para hablar de lo que realmente pasó. La multitud se inclinó hacia adelante, como si las palabras de Víctor pudieran alimentar su necesidad de romper con el pasado.
Cuando llegamos a esta comunidad, yo tenía un sueño. Un sueño de construir algo bello, algo que pudiera sostener a mi familia para siempre. Pero había sombras, decisiones que me atormentaron. María sintió el nudo en su garganta. ¿Qué sombras, papá? ¿Qué decisiones? Tú siempre habías hablado de construir, pero nunca de los sacrificios que hiciste, de lo que perdiste en el camino. Los ojos de su padre buscaron los de ella, y en esa breve conexión, todo el dolor y la tristeza que guardaba se volvieron palpables. Las pérdidas eran demasiado grandes para soportarlas. Nos mudamos y comenzamos de nuevo, pero había algo que nunca pude compartir. Había una comunidad que dependía de mí, pero también tenía que lidiar con el dolor de haber dejado atrás a mi hermano, a mi familia. Los sueños los sueños son más pesados que los fracasos. Los murmullos comenzaron a elevarse de nuevo, la historia que Víctor compartía resonaba en el aire. María sintió como la empatía se expandía, ligando a cada persona presente en ese momento compartido. No eran solo las luchas de Víctor, eran las luchas de cada uno, de cada familia que había perdido algo en su trayecto. «Queremos conocer la verdad», exclamó un hombre del fondo, su voz era la representación de la angustia colectiva. «La verdad nos hace libres», María se sintió empoderada. «Sí, papá», dijo su voz ahora clara y fuerte. «Es hora de que no solo hables, sino que nos digas cómo podemos sanar, cómo podemos reconstruir lo que se ha perdido». Víctor asintió, y tras una pausa, comenzó de nuevo. «Vivimos de un plato común, un símbolo de nuestra unión. Pero lo que no saben es que ese plato esconde secretos, secretos que nos unen y nos dividen. Cada ingrediente tiene su historia, así como nosotros lo hacemos». El silencio pesado se transformó en una expectativa electrizante. Nadie se atrevió a interrumpirlo, todos esperaban la revelación que podía cambiar su sentir. «Es más que un simple plato. Este pueblo, nuestra familia, la historia que hemos olvidado por tanto tiempo se entrelaza en cada bocado compartido. Cuando entregue la verdad sobre nuestro plato común, verán que las raíces de nuestras luchas están más conectadas de lo que creemos». María sintió que el pulso de su corazón se aceleraba. «¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?», se preguntó, atrayendo la atención de todos en la plaza. Pero antes de que su padre pudiera responder, una figura inesperada se asomó entre la multitud. «Espera, Víctor. No puedes contar eso», gritó y el murmullo se transformó en un grito de horror colectivo. La revelación estaba a punto de estallar, y el aire se llenó de tensión. La verdad, como un volcán, estaba a punto de erupcionar, pero ¿estaban preparados para lo que encontrarían en su interior? El pequeño pueblo estaba a punto de enfrentar lo inevitable. El aire se había vuelto rancio por las antiguas historias que mantenían cautiva a su comunidad. María sintió que el mundo giraba alrededor de ella mientras su padre, Víctor, se encontraba justo delante, a punto de revelar un secreto que podría desgarrar lo poco que quedaba de su familia. Pero una voz del fondo, desgarradora y llena de acusaciones, desató una tormenta de emociones. «Espera, Víctor. No puedes contar eso», resonó una mujer. María giró la cabeza. Era doña Elvira, una de las ancianas del pueblo, quien había sido parte de su vida desde que tenía memoria. Su mirada reflejaba una mezcla de horror y desesperación, el murmullar de la multitud se alzó de tono. Algunos gritaban preguntas mientras otros cuchicheaban entre sí. María podía sentir cómo la tensión crecía, casi palpable, como si un rayo a punto de caer cargara el aire entre ellos. Víctor se mantuvo firme, su rostro marcado por el temor y al mismo tiempo por una resolución profunda. «Lo que tengo que decir es entre nosotros», insistió, levantando la voz para hacerse oír sobre el barullo. «Es tiempo de enfrentar lo que hemos ocultado demasiado tiempo. Lo que perdimos no fue solo un sueño, fuimos nosotros mismos». María se sintió ahogada en sus pensamientos. ¿Qué secretos raspaban su historia familiar y la historia del pueblo? Si cada bocado de mole escondía recuerdos, ¿cómo lidiarían con las verdades que estaban a punto de ser desenterradas? «¿Acaso no te preocupa lo que pueda pasar?», preguntó doña Elvira, su voz temblando. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «Sí, lo sé», respondió Víctor con un suspiro que parecía un eco de años de arrepentimiento. «Pero cada uno de nosotros lleva una carga. Sanar no es borrar, es entender, es dar luz a lo que nos ha mantenido divididos. Debemos enfrentar esto juntos». Las palabras de su padre resonaron en el corazón de María.
Por un instante todo se detuvo y ella comprendió lo que estaba en juego no solo para su familia, sino para la comunidad entera. La música seguía de fondo, pero las risas habían desaparecido. Se trataba de un profundo anhelo de reconectar con un pasado, de descubrir lo que realmente significa ser familia. Entonces cuéntanos, dijo María con un tono firme, su voz firme y clara. Es hora de que todos lo sepamos. Abramos los corazones. Solo así veremos si juntos podemos reconstruir. Víctor miró a los presentes, algunos se habían acercado incluso más, envueltos en su propia angustia. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para abrir la caja de Pandora. Cuando decidí irme, comenzó, no solo dejé atrás mis sueños, dejé atrás promesas, aquellas que nos unían como familia. Pesaron sobre mí y por eso el silencio se volvió mi refugio. Pero lo que nunca supe es que cada paso en el camino significaba dejar atrás no solo a ustedes, sino también a la esencia de nuestra comunidad. Los murmullos de la gente comenzaron a cesar. Una calma inusitada llenó el lugar, como si todos se aferraran a las palabras de Víctor, soñando con un cambio. Las lágrimas comenzaron a brotar en los rostros de muchos. La carga colectiva de dolor era palpable, como una herida abierta que necesitaba ser tratada. Pasó el tiempo, continuó Víctor, y el miedo a enfrentar mi pasado me convirtió en prisionero de mis propios errores. Me volví un extraño en mi propia casa. ¿Y qué es lo que hice? Al final, con todas mis decisiones, ¿qué dejo? Perdimos no solo un padre, una figura, perdimos toda la unión que teníamos. Las emociones comenzaron a surgir en la plaza. Alguien se atrevió a hablar, te perdonamos, pero ¿cómo puedes volver a integrar nuestra comunidad, a ser parte de lo que hemos construido en tu ausencia? María sintió como ese simple comentario pesaba sobre sus hombros. Durante años había deseado escuchar la voz de su padre, comprender lo que había hecho y al mismo tiempo, también había anhelado la normalidad, volver a tenerlo a su lado. Pero eso no es suficiente, papá. Dijo su voz vulnerable pero fuerte. No solo necesitas regresar. Tienes que sanar las heridas que causaste. No solo a nosotros, sino a nuestra historia. Un murmullo de acuerdo se levantó entre los presentes, resonando en su corazón. Es hora de movernos hacia el futuro, pronunció María. Estamos todos listos para renacer. A medida que esas palabras volaban en el aire, un cambio palpable se notó. Eran parte de algo mayor, un ciclo que no solo debía cerrarse, sino que debía reconfigurarse en unidad. El pueblo, el mole y su historia eran uno solo. Sin importar cuántos secretos y rencores estuvieran enterrados, el deseo de unidad comenzaba a florecer, la comunidad creció en confianza, y con un gesto de esperanza, María se volvió hacia su padre. ¿Nos acompañarás en esta nueva etapa? Juntos, si realmente lo deseas, podemos encontrar la reconciliación. Pero primero debemos escucharnos, el silencio lo envolvió todo de nuevo. Todos aguardaban una respuesta de Víctor, anticipando su decisión. Él levantó la vista y en su mirada una chispa de comprensión se encendió. Aquel regreso era más que un simple retorno, era el primer paso hacia la sanación. Sí, dijo finalmente, su voz sonando clara. Haré todo lo posible para enmendar. Comencemos de nuevo desde el principio. Este mole. Las miradas se cruzaron. María, claro, sentía la tensión convertirse en un hilo de esperanza. En ese instante no solo eran un grupo de individuos, eran un tejido vibrante, lleno de historia y amor, unidos por el deseo de construir juntos. La plaza finalmente estalló en un coro de animados gritos. Con las manos entrelazadas, el camino se llenaba de luz. María sintió que todo, al fin, estaba en el camino correcto. También era el momento de reflexionar, reconocer un pasado lleno de enseñanzas y abrazar la nueva historia que estaban listos a escribir. La música volvió a llenarse de vida, esta vez llevada por la sonoridad del amor del pueblo. Y así, entre risas, lágrimas y un nuevo compromiso colectivo, la historia de la familia de María comenzaba a escribir su capítulo más hermoso. Una página en blanco, lista para ser llenada. Pero espera. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Hagamos comunidad y sigamos creciendo juntos.